En el año 2000 comienza a darle forma a este instituto, pero en aquel momento comienza a formarse a través de la Fundación Madre, a través de las madres, ¿sí? Con niños con este tipo de trastornos. Y comienza allí a generarse un movimiento importante. En el 2006 se decreta o se le da este espacio dentro de la educación y comienza a ser instituto. Y allí comienza ITEA a tomar otro rumbo más fuerte, más firme, con grandes proyectos. Todo comienza con algo pequeño. Y grandes proyectos lo hablamos fuera de micrófono con Romina y con Emilia. Uno de los proyectos es la escuela y un espacio mucho más grande para poder darle a los chicos las mayores y las mejores capacidades, formas de capacitarse para salir al mundo. Seguimos compartiendo la nota. ¿En qué edad más o menos se puede detectar este trastorno? A los 18 meses ya hay signos de alerta que hacen de que las parejas que tengan un hijo, digamos que no señala, que no mira cuando lo llaman por su nombre, que no hay contacto ocular, tienen que ir a hacer una consulta a su pediatra de cabecera y si no hubiera, digamos, una escucha sobre esto, que a veces nos suele pasar que algún pediatra dice, no, vamos a esperar, le falta madurar, puede hablar más tarde y demás, pueden recurrir quizás a un psiquiatra, algún neurólogo que tenga otra mirada sobre esto. Hay signos de alerta, nosotros siempre en nuestras campañas decimos que es importante el poder detectarlo tempranamente, ya desde muy pequeños, porque eso va a hacer de que empiecen a aparecer los tratamientos y el abordaje temprano es igual un mejor pronóstico, porque el trastorno del espectro autista es una condición de vida. Esto, lo va a atravesar a través de todas las etapas de su vida y yo le puedo propiciar mayores apoyos mientras antes empiece el abordaje. Y como nosotros decíamos, es algo que se va trabajando, cuanto más temprano es mejor, y como ella dice que es una condición de vida, por ende no es una cura lo que nosotros brindamos, sino un tratamiento para mejorar y para mejorar todas estas conductas que por ahí, y trabajarlas, abordarlas, y para que el chico pueda desenvolverse en la vida social, digamos, claro, y en el ámbito familiar, escolar y en todo. Lo que no hay es cura para este trastorno, pero sí un poder mejorar la calidad de vida. Entonces. El poder decir que el pronóstico llegue, digamos, a brindarle mayor calidad de vida a esa persona con autismo y su familia. Desarrollar muchas más habilidades, digamos, esto sería desarrollar y acompañar a todas estas conductas, digamos, que por ahí surgen. Hay casos donde los síntomas de este trastorno se localizan cuando son más grandes. Por ahí quizá tiene que ver igual también con que la familia por ahí les cuesta aceptar, ¿no? Pero se puede detectar, hay familias que por ahí se dan cuenta a los 5 años, a los 6 años, porque el trastorno es leve o... Sí, porque generalmente por ahí hay chicos que desde lo social está la dificultad y en lo que es la parte académica, donde por ahí la familia llama más la atención, pueden a veces transitar lo que es la escolaridad y seguir con los mismos contenidos sin dificultades, y que por ahí la dificultad está más que nada en relacionarse con el otro, y aspectos que se ven, conductas en los chicos de por ahí de aislarse del resto y queda como un antisocial o como el que no quiere compartir, y en realidad es algo que le está costando y que realmente tiene un diagnóstico que no se ha detectado o no se ha evaluado, digamos. Y en el caso de que se presente este cuadro, el niño lo puede manifestar, o sea, puede decir, o sea, lo puede contar lo que está sintiendo, o es una consulta psiquiátrica Cuando son muy pequeños es importante recurrir al profesional. Quizás lo que puede ocurrir es que un niño haya transitado su nivel inicial y su primaria
con, digamos, algunas características, pero que empiezan a aparecer más en la adolescencia, que es justamente donde se empiezan a formar mayormente los grupos de amigos y él queda aislado. Entonces él puede empezar a manifestar: en la escuela estoy solo, nadie quiere estar conmigo, no me entienden cuando quiero decir algo, y ahí aparecen quizás diagnósticos de chicos mucho más grandes que han transitado su escolaridad sin tenerlo en cuenta, y sí hay mucha falla social justamente en la adolescencia, y se reafirma este diagnóstico y los padres ahí recién consultan. Puede pasar esto también. Sí, puede pasar, y por ahí hemos tenido por ahí chicos que estaban en integraciones en escuela secundaria y donde por ahí hicimos charlas y ellos por ahí dan cuenta de que hay otros chicos que observan las mismas características pero que no tienen un diagnóstico, y por ahí también sugieren a la familia que esto debe ser alguna consulta. ¿Cómo funciona la familia con un integrante con un trastorno de este tipo? ¿Cómo funciona la familia? ¿Cómo ustedes cómo llega la familia quizás? ¿Cómo surge el proceso de aceptación también? Me imagino yo, ¿no? De aprender también, de criar un hijo de otra manera, ¿no? Quizás madrigado, con más atención. Lo que nosotros podemos observar es que la verdad que recibir un diagnóstico de este tipo es, para las familias resulta como un gran golpe, ¿no? En todo este contexto familiar, y tratamos de hacer de mucha contención cuando llega este diagnóstico y hay que entenderlo y demás. Después pasan por diferentes etapas en las cuales hay familias que empiezan a buscar por internet investigación sobre esto y a veces es peor, es contraproducente, y otras veces no. Después tenés familias que tratan de encontrar a otras que más o menos le esté pasando lo mismo, empiezan a recurrir a internet y conectarse con grupos de padres con autismo. Nos ha pasado nosotros a la fundación de padres, que es la madre de la escuela, es la que reciben a veces consultas sobre cómo pueden trabajar con sus hijos, ya que estos papás tienen como una escuela que los puede ayudar. Y después van pasando por diferentes procesos hasta llegar a esto de la aceptación, de que hay que convivir con mi hijo que tiene estas características, ¿sí? Y que le tengo que brindar ciertos apoyos porque son los necesarios para que él se desenvuelva en la vida, porque yo ya en algún momento no voy a estar más y él va a tener que saber seguir conviviendo en la sociedad. Entonces es como que van pasando por diferentes procesos, también el de negación, y ahí es donde fuertemente trabajamos para que estos papás no se queden en eso y puedan llegar a la aceptación y empezar a trabajar en conjunto. ¿Cómo se da la negación? Dice, o sea, y la negación por ahí ¿rechazan el diagnóstico? No, en realidad es escucharnos generalmente, y por ahí buscar profesionales. Ellos tratan de buscar profesionales que le digan realmente lo que ellos quieren escuchar, que no está pasando nada o que realmente no es lo que nosotros pensamos que tenga autismo, que pueden reevaluarlo, y generalmente se la pasan buscando que le den otro diagnóstico o que le digan que no tiene. Pero nosotros tratamos de trabajar, como dice Romy, para la aceptación, porque cuanto la familia acepta es cuanto más puede ayudar al niño y adoptar la metodología y concurrir a las terapias que se solicitan para que el niño pueda avanzar y pueda tener mayores logros. Son procesos emocionales muy internos que se traducen en cada familia de diferentes formas, pero sí nosotros sugerimos a veces que estos papás puedan tener su espacio terapéutico por fuera, ¿sí? Que puedan encontrar ahí su contención, el poder ir traduciendo esto desde otra ayuda, que digamos, porque la escuela trabaja desde un abordaje educativo y no terapéutico, entonces la pata de lo terapéutico se debe buscar por afuera. También lo pedimos para los alumnos. Es algo... Qué importante poder escuchar y poder aprender, no solamente de estar atentos a nuestros hijos, a nuestros niños, sino también poder contar con las herramientas y el camino correcto para poder hacer las cosas bien, a tiempo.
y si no es a tiempo, poder llevar un proceso, porque también tiene que ver, hablábamos de cómo también las familias tienen que llevar un proceso también de aceptación y de ahí en más el poder implementar rápidamente en todo lo que se va aprendiendo en ITEA y llevarlo a cabo en casa también, para poder todo el grupo familiar estar preparados para una nueva vida, porque es una nueva forma de vida y todos deben colaborar. Un cambio tremendo. Pero qué importante también, esto lo aconsejan también Emilia y Romina, también poder contar con un soporte, un sostén psicológico para poder la familia poder encauzarse de manera más rápida y menos traumática, para que todo pueda encauzarse rápidamente en el ámbito familiar. Pero las escuchamos a ellas, que desde ya les damos las gracias porque fueron muy concretas, muy claras, y qué importante poder escuchar de la voz de quienes saben las cosas que tenemos que aprender. Es algo como muy fundamental, ¿no? Es importante, sí, es importante. Sí. Y hablaste de los alumnos, ¿cómo es esa adaptación, no del niño con este trastorno, sino del resto, ¿no? ¿Cómo ustedes lo van viendo en la actualidad? Nosotros hemos tenido que trabajar bastante esto a nivel grupal, sobre todo cuando nuestros alumnos pueden ir a una escuela común a ser integrados. Hacemos orientaciones grupales en el aula porque creemos que es necesario hablar con los pares de que vamos a tener un compañero, una compañera, que le pasa esto, sin decir el diagnóstico, simplemente mencionando, mira, le cuesta ser amigos, le cuesta a veces mantenerse tranquila cuando dan una lección. Entonces comentamos esto, a veces llevamos videos didácticos, que la verdad que hoy por internet te da mucho de esto, y trabajamos con el grupo. Hoy por hoy tenemos unos proyectos que apuntan a que el mismo par sea la guía para el alumno o la alumna integrada. Y qué lindo porque también entre ellos es como un premio ser guía de un compañerito con una etiqueta. Es una experiencia de solidaridad, de poder ayudar a otro que es diferente, el animarme a conocerlo, porque a veces por no saber no me animo. Entonces, digamos, el conocimiento que se le brinda en las charlas los empiezo a acercar más, a animarse y demás, y después se torna muy natural, porque como te quiero decir esto, la integración es más natural para los pequeños que para los propios adultos. Sí, también se trata de asesorar a los docentes que están ahí en el aula con los chicos, y como decía Romy, más allá de también decirle qué cosas les cuesta, también tratamos de que ellos reconozcan qué cosas hacen bien también, porque a veces a algunos les gusta mucho dibujar y lo hacen bien, entonces tratar desde ese lado, motivar al grupo para que los convoquen por ahí en algunas actividades donde pueda tener que hacer esa actividad, que ellos lo puedan convocar y decir, ay, vos que haces bien esto, podés ocuparte de hacer los dibujos, o vos que te gusta la tecnología, podés ocuparte de buscar información. Entonces, como tener en la balanza las dos cosas, lo que no pueden y a su vez lo que pueden hacer también, fortalecerlos en esto, en también ver qué pueden hacer bien y ayudar en lo que les cuesta. Nos ha pasado de llevar este proyecto hasta ya la parte de la secundaria, donde más sobre todo tenemos que trabajar esto, y después terminan perfiles de compañeros que dicen, vos sabés que por esta experiencia quiero ser docente especial. O sea, como que se genera también este camino de pensar, bueno, esto es lo que me gusta a mí, ayudar al otro que tiene dificultades y que necesita de mí. Entonces la verdad que son proyectos que han dado muy buenos resultados y hay que trabajarlos, digamos, hay que darles algún encuadre, algún formato para que el chico sepa, bueno, cómo puedo hacer, cómo lo puedo ayudar, y informar también a las familias, ¿no? Desde la escuela común. Es un gran desafío poder dar charlas sobre esto y demás, porque hoy por hoy convivimos. ¿Cómo, quizás en este último tiempo es como que en este tipo de trastornos es como más
no sé si difundido, pero como que ha pisado fuerte en los diagnósticos. ¿Es por algo en particular o es de un tiempo a esta parte? Yo me acuerdo, estábamos mirando en una película muy conocida que es Milagro de Amor, creo, del año del 79, que es muy clásico del problema del autismo. Pero de ese tiempo a esta parte es como que recién en esta última década fue como más importante, ¿no? Este diagnóstico, puede ser. Sí, la difusión, digamos, ha tenido un gran alcance a nivel de conocer de qué se trata. Nos debemos aún más, digamos, poder difundir estos signos de alerta que yo te comentaba, que digamos es la prevención, bueno, ir cuanto antes a hacer una consulta. Y pienso de que eso ha despertado, digamos, una mayor sensibilidad a que los padres empiecen a buscar ayuda en otros y no quedarme encerrado en mi casa con mi hijo, porque la verdad que se hace muy caótico ir al supermercado, ir a un restaurante con mi hijo, estoy esperando en un turno médico y no lo puedo sostener. Yo pienso que esta difusión que se está generando ayuda a que estas familias busquen más ayuda, entonces hay como más conocimiento de casos, ¿sí? Y como más herramientas. Y más herramientas. Y que la verdad que en lo que es internet hay bastante material para trabajar con los chicos y muy rico, digamos, y también esta difusión a nivel mundial hace que haya también muchas páginas de otros lados donde nosotros también podemos tener esa información y también ir enriqueciendo nuestras prácticas. Sí, sobre todo porque los ejes de trabajo de ITEA apuntan a todo lo que tiene que ver con el uso de material visual, que hace que para el chico con autismo, que es un neto pensador visual, sea más comprensible su mundo. Y trabajamos mucho con el eje de la motivación y el refuerzo, que en la vida uno necesita de la motivación para funcionar, ¿no? Entonces, la verdad que estas estrategias que a veces buscamos para nuestros alumnos, muchas veces sirven para el grupo clase. Entonces trasladamos estrategias visuales para todo el grupo en general, o esto que yo te decía de motivación y refuerzo, bueno, el recibir algo porque realmente estuve bien y me lo gané. El poder del elogio, claro, el poder de eso. Sí. Y la verdad que han dado muchos resultados, y no solo con el alumno integrado, sino con el grupo en general. Claro, es un crecimiento colectivo. Sí, porque a veces estrategias que llevamos para nuestros alumnos en las integraciones terminamos usándolo para el resto de los grupos, ¿no? Esto de la motivación para mejorar lo que es lo conductual o el de querer tener iniciativa para participar ayuda. No se muevan de ahí porque todavía hay más que mis palabras. En algunos programas lo van a poder encontrar en YouTube, en un canal de YouTube, allí Más que mis palabras, tenemos para ofrecerles los programas que se vienen emitiendo viernes tras viernes, y también un perfil en Facebook, Más que mis palabras, para poder también comunicarse con nosotros. Ahora sí la pausa y volvemos enseguida.